Durante la oleada represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra de Cuba, Ricardo González Alfonso fue detenido y condenado a 20 años de prisión por ejercer el periodismo independiente. 7 años y medio después, fue excarcelado y enviado al destierro en España. En este país ha publicado el libro Emigrar al patíbulo y otras crónicas de horror y de humor, una recopilación de textos escritos antes y durante su estancia en la cárcel, así como en su exilio español. Periodista Digital ha conversado con él sobre esta obra y sobre su experiencia como periodista independiente frente a la dictadura castrista. Este libro podríamos decir que es una historia de dictadura castrista a través de las vivencias de usted, el autor, desde su infancia como precoz opositor hasta este destierro español. Exactamente, está escrito en 3 etapas. Una, cuando estaba disfrutando de la relativa libertad en que se vive en un país totalitario. Otro, escribí artículos estando en prisión, por supuesto, artículos clandestinos, escritos clandestinamente. Y después, una buena parte escrito aquí en el exilio. O sea, aquí sí ocupa de la trama en distintas crónicas desde antes de la revolución hasta estos días recientes. Porque usted incluso cuenta anécdotas de su infancia con el inicio de la reinvolución, como dice usted a veces, sí. Y llega pues hasta ahora, ¿no? Hasta ahora mismo. No, pero incluso en esa precocidad política, es incluso antes de la revolución, sí, cuando le aplasto un sombrero a un senador, a un representante, pero que era el jefe de una banda paramilitar de la dictadura de Batista. Así que puedo decir que precozmente estoy contra todas las dictaduras, ya sean de derechas o ya sean de izquierda. Bueno, pues si quiere podemos hablar de un tema personal del libro. Este libro usted es importante por varios motivos. Tengo entendido que no es su primer libro, pero sí el primer libro que usted ha podido presentar. Exacto. Anteriormente he escrito 3 libros de poesía, pero no se publicaron en Cuba, incluso se publicaron estando yo en prisión. 2 de ellos se escribieron, como decía anteriormente, clandestinamente, estando yo en la cárcel, y por tanto no podía estar en las presentaciones del libro. Este es el primer libro donde yo puedo estar presente, puedo departir con los potenciales lectores, y además algo para mí muy especial, que es que el diseño de la carátula es de mi hijo David, o sea que se integra un poco a la familia. Un poco en ese libro me prolongo mis letras con el diseño de él. Sí, además tengo entendido que el diseño lo escogió el editor sin que usted dijera que esto es de mi hijo, que escogió entre varios. Claro, se hizo propuestas, incluso había una propuesta mía, pero el diseñador general del libro escogió el de mi hijo. Y es esas únicas ocasiones en que la victoria de otro es el triunfo de uno, que es cuando lo logra nuestro hijo. Sí. Usted ha hablado de cómo sus anteriores libros eran incluso libros clandestinos, escritos en prisión y publicados cuando usted seguía dentro del presidio. ¿Cómo conseguía usted sacar esos textos? El más difícil de todo, sin dudas, es Hombre sin rostro. Estábamos en la etapa inicial de la prisión, cuando todavía no había tenido efecto la solidaridad internacional. Estábamos en un pasillo, en una celda de 1,80 por 3, con el depósito de baño incluido, o sea, con la situación límite, y había una necesidad de crear o de psíquicamente enfermar. Pero paradójicamente la represión era tanta que eso facilitaba la situación. Desde donde yo me encontraba en mi celda, solo, pero al lado habían otros que nos comunicábamos, escuchábamos la voz, pero no podíamos vernos. Por tanto, por eso se llama el libro Hombres sin Rostros. Había 11 puertas donde estaban los militares, donde estaba uno. De modo que cuando ellos venían a hacer una requisa o venían a algo, uno empezaba a oír puertas abriéndose y daba tiempo a escribir en unos papelitos muy pequeños, que eran donde se creaban los poemas,
que este libro son todos poemas muy cortos, pues doblarlo en lo que se llaman balitas en el argot de la cárcel cubana y enmascararlo en una sandalia o chancleta que tenía una hebilla. Claro, no había espacio para los guardias que entraban a hacer una requisa y el preso. Por tanto, no había más espacio que estar o acostado o sentado en la cama. Cuando llegaban a hacer la requisa, ya me había dado tiempo para guardar todo en las chancletas o sandalias, y obviamente tenía que salir para que ellos registraran, y ahí iba el pecado, en las sandalias, que era un movimiento normal ponérmelas. Y entonces buscaban, rebuscaban y no encontraban nada. Así fue pasando un mes y medio, que fue lo que me demoré en escribir el poemario. No había otra cosa que hacer, y la represión sirve de estímulo a la inspiración. Era un mundo nuevo para mí, un fenómeno muy nuevo para mí, y todo era capaz de inspirar, capaz de hacerme crear. El problema era sacarlo después de la prisión. Entonces, en una caja de cigarro, le quité el nylon por la parte de atrás, saqué los cigarros y las balitas aquellas fueron introduciéndose en cada uno de los cigarros. La parte de arriba seguía con el corte industrial, porque nunca uno logra esa perfección. Después lo seguí por abajo. Claro, si abrían la cajetilla de cigarros, iban a ver un corte industrial. Había que ser casi profeta para... No lo sabía nadie. Algunos compañeros sabían que estaba escribiendo poemas, pero no de la forma en que iban a salir, y además eran compañeros de confianza. Y así salió, en una caja de cigarros. Fue una visita conyugal, la primera visita conyugal. Abrí la ducha, que es un tubo con que cae agua, no es otra, y sin otra regulación de temperatura. Pero viejo en estas mañas, sé que cuando cae un chorro de agua, los micrófonos no son muy indiscretos, que digamos. Entonces al oído le dije a mi esposa lo que era. No vaya a ser que se me fumaran mis poemas, ¿no? Y entonces ella lo sacó, ya lo puso en internet, y vino la segunda parte, asumir los castigos por haber escrito ese libro. Bueno, usted a lo largo de este libro de crónicas de emigrar al patíbulo, usted da muestra de algo que destacan quienes reconocen, que es un gran sentido del humor, incluso cuando habla de las situaciones más duras y difíciles. ¿Cómo logra mantener ese sentido del humor? Realmente lo difícil no es que yo tenga sentido del humor, sino el no haber tenido sentido del humor. Entre mi madre, que era una persona de una jocosidad sin límite, también lo cuento en el libro, y mi hermano, que sí vivió del cuento, que sí vivió del humor profesionalmente, pues era muy difícil no saber administrar esa dosis de reírme de mí y de mis circunstancias en las peores situaciones. Muchos compañeros míos aquí dan testimonio de que yo siempre tenía un chiste cuando no estaba molesto con los oficiales para sobrevivir. Es que el humor y la literatura fueron dos armas para poder soportar aquello lo menos peor posible, y valga esta expresión que acabo de inventar en el castellano. Pero muy... También, claro, no todo momento era risa, a veces había que pelear con un oficial por defender a un compañero o por defender un derecho. No era una jocosidad, la situación era extremadamente adversa. Aunque, y esto siempre me gusta decirlo, la solidaridad internacional poco a poco fue aliviando de estar muy mal, a estar mal simplemente. Una de estas muestras de humor la dio en la presentación de su libro, contando una anécdota referida a una celebración de Año Nuevo que no llegó a producirse y que después de cierto modo sí llegó a existir. ¿Puede contarnos esta anécdota tragicómica? Sí, cómo no, pero además que tiene un epílogo que espero que sea muy feliz. En diciembre del 2002 para el 2003, el 31 de diciembre, estaba invitado a casa de una amistad, compañero de causa, José Manuel Martínez,
que para todos nosotros es Miguelito de Quibicán. Y estamos invitados a ese pueblo. Pero la niña enfermó el 31 por la mañana y entonces, y el día estaba malo, estaba lloviendo y no pudimos asistir. 3 o 4 días después pues, pudimos encontrarnos, me pude justificar y Miguel me dijo, este año sí lo vamos a pasar juntos. Llegó marzo con la oscuridad de su primavera y todos fuimos a prisión, él, yo, junto con otros tantos, hasta el número de 75. En este andar entre celda, y prisión, huelgas y escritos, pues fui a parar al destacamento 3 y él estaba en el destacamento 4. Lo que separaba un destacamento de otro era una reja. El 31 de diciembre del 2003 para el 2004, las autoridades nos permitieron salir al pasillo, no a ningún otro lugar, sencillamente al abrir la puerta y estar un poquito adelante. Lógicamente, Miguel fue a la reja y yo también fui a la reja. Y cuando llegó las 12 de la noche, nos abrazamos a través de la reja y él me dijo, Ricardo, te dije que este 31 de diciembre lo pasábamos juntos. El epílogo, que seguramente será feliz, es que este año vamos a pasar juntos el 31 de diciembre, sin rejas. Pero lejos de aquella, por desgracia, ¿no? La parte triste es esa, pero bueno, pero ya sin rejas y aquí juntos, eso es. Y más felices aún. Más felices aún. Bueno, usted a lo largo de su libro nos cuenta la parte trágica del libro, que la tiene, por supuesto, algunas técnicas que utiliza la seguridad del Estado, del aparato represivo castrista, para amedrentar, para asustar a periodistas independientes, opositores en general, y también incluso para desacreditarles ante sus compañeros y crearles confianza. ¿En qué consisten? Bueno, hay una crónica que seguramente es a la que se refiere, que se llama Picnic con Lobos, que es un trato exquisito. Lo van a buscar uno a la casa, aunque le dicen que lo van a llevar a una unidad de la policía, a la familia, realmente nos llevan para otro lugar, una residencia totalmente cerrada con vallas, y allí pues nos dan un trato excelente, nos llevan a un local cómodo, con aire acondicionado, qué desea tomar. Uno que no es nuevo en estas lides, pues sabe que es un picnic con lobo, como dice el título de esta crónica, y me limité a pedir agua que ahora voy a tomar también con tranquilidad. Y entonces no me dice, no, aquí usted puede tomar lo que usted quiera. Digo, bueno, pero yo quiero tomar solamente agua. Me trajeron una copa con añejo, me dijeron después que era añejo, mi agua, y pusieron para ellos un vaso de jugo para cada uno, una fuente con cuadritos de jamón, cuadritos de queso, galletica, y podía comer lo que yo quiera. Obviamente estaba siendo grabado por una cámara de video, oculta seguramente en un televisor, porque había algo risible, que cuando supuestamente iban a cambiar el aire acondicionado para subir o bajar la intensidad, miraban para el televisor indistintamente. O sea que la cámara de televisión, o sea que el televisor no era tan televisor, sino el pretexto para ocultar una cámara. Así, el objetivo era que ese día yo tenía una reunión en mi casa con dirigentes de las diferentes bibliotecas independientes. Yo también dirijo una biblioteca independiente, y el objetivo era que yo llegara ebrio a esa reunión. Pero llegó el almuerzo. Entonces en el almuerzo pues pusieron una fuente con bistec, frijoles negros, papas fritas, algo que en Cuba es algo así como el tesoro de Alibaba. Nada más que habían 2 ladrones que eran ellos, pero bueno, era el tesoro de Alibaba. Y yo me negué a comer, porque después te sacan comiendo, tomando con los oficiales de la seguridad, y qué piensa tu compañero. Me limité a mi dieta de agua. Me insistieron que me llevara esos bistecs para la casa. Yo, por supuesto, no acepté. Por fin me llevaron para que estuviera en la dichosa reunión, que era lo que tenían programado,
porque al parecer no me conocen mucho, pensaban que yo iba a llegar ebrio, porque ahí podía tomar todo lo que yo quisiera, y con una java de bistec. Sí, una java, quienes no tratan con cubanos, una java es una bolsa de plástico. Ah, una bolsa de plástico, sí. Y entonces, pues, aquello era para desacreditarme. Por supuesto, en esa reunión había una cámara de video donde pude explicar todo, incluso antes de escribir esa crónica. Es tremendo, esto es la parte, digamos, de desacreditación, pero también ustedes han sufrido episodios de represión más pura, de asustar, para impedir, por ejemplo, que su compañero, se me acaba de ir el nombre, Raúl Rivero, a su compañero Raúl Rivero le entrevistaran periodistas extranjeros. O sea, ha habido todo tipo de técnicas, ¿verdad? Para asustar, reprimir, evitar. Incluso en el estar en celdas incomunicado, en estar con personas que van a ser fusiladas en unos días, que hay otra crónica que es la que da nombre a la obra. Es con la que arranca, libro, de claro. hecho. Estar en una celda incomunicado por estar en huelga de hambre con las peores condiciones, con una alfombra de excretas de roedores, con una humedad constante, en fin, realmente en ningún momento a mi persona lo golpearon físicamente. Pero es otro tipo de trabajo que hace quizás más daño que el golpe. No obstante, algún que otro compañero nuestro cogió una bofetada, que no es lo usual, y los presos comunes sí son muchas veces golpeados sin piedad ninguna. Lo que pasa es que nosotros tenemos el amparo de la opinión pública internacional que no la tienen los presos comunes. En una de las obras de Hombres sin Resto, del poemario, hay un poema que se llama Morraba, que describe eso, me parece, de una forma bien clara. Le quería preguntar también cómo es dedicarse al periodismo, en concreto al periodismo independiente en Cuba. Hay que pensarlo muy bien, porque no hace falta tener mucho sentido común para comprender que la represión va a ser inmediata. Yo lo que no sabría hacer es el periodismo oficial en Cuba, porque sería vender mi criterio. Es tecnológicamente de unas condiciones más cercanas al naufragio que al periodismo. Comenzamos con un lápiz, un papel y un teléfono. Después fuimos progresando, pero los inicios fueron eso. Con un amor a la verdad y una renuncia total a cualquier tipo de manipulación, porque el tribunal ético que nos condena es 20 años, 5 años, 10 días en un calabozo, en fin, que hay que ser muy exacto, muy preciso. De ahí la veracidad de la prensa independiente. Los errores se pagan extremadamente caro. Y entonces no se puede uno permitir alterar una información, dar una información que no esté verificada por 2 o 3 fuentes. En fin, hay que ser muy preciso a la hora de dar buena noticia, y eso crea una tensión. También uno puede trazarse un plan de trabajo que puede ser interrumpido por una detención de 30 minutos o de 30 días. Y eso también es una presión que uno tiene siempre sobre sí. Y también en qué grado puede afectar a la familia de uno los registros, las detenciones. Es otra carga adicional que uno tiene. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo le ha tratado España desde que llegó? Bueno, ante todo, y lo he dicho en muchas ocasiones, aunque no siempre se publica, yo siempre estoy muy agradecido al pueblo español, porque ha sido una acogida sumamente cálida. Al principio, cuando éramos más noticia que nunca, era la novedad de la excarcelación y destierro de nosotros, pues la prensa estaba continuamente haciéndonos preguntas, entrevistas, salíamos en los periódicos, salíamos en la televisión, y por tanto nos reconocían en la calle, en el metro, y sin excepción. Después de preguntar, ¿usted es uno de, o yo lo vi en la televisión, o es usted el del diario? Siempre venía un recibimiento magnífico, acogedor. Incluso mis vecinos, que saben quién soy,
pues son muy solidarios, muy atentos, muy cariñosos. Incluso yo vivo en un barrio donde hay más votos de la Izquierda Unida que en ningún otro lugar de Madrid. Pero esos vecinos son muy comprensivos también, y realmente del pueblo español he tenido una ayuda maravillosa. El PSOE se ha limitado a darnos la ayuda que establece la ley sin más calor humano, pero por supuesto sí ha satisfecho nuestras necesidades materiales, y hemos tenido también visitas de algunos miembros de UPyD, pero sobre todo ha sido PP y muy especialmente el Partido Popular de la Comunidad de Madrid quien nos ha acogido y nos ha ayudado en esa ayuda extra, más, quizás menos económica, pero más humana, que necesita cualquier desterrado que ha pasado por los rigores de la prisión. Nunca más he podido ir al barrio, pero aquí, en este exilio reciente y español, entre mis sienes, en mis oídos y en mis dedos, en mi paladar, en mi olfato y en la mirada, conservo la esperanza, toda la esperanza y la historia de mi casa. Y bueno, pues deseando que ya no este 31, pero si el siguiente 31 o a uno muy próximo pueda celebrarlo junto con Miguelito de Quibicán ya en tierras cubanas, pues damos por terminada esta entrevista y solo resta agradecerle que ha venido a Periodista Digital. Para mí ha sido un placer.